Saludos chicos, espero se encuentren todos muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema de tipos de reacciones químicas. Una reacción química es un proceso por el medio del cual una o más sustancias se combinan y se transforman para formar nuevas y diferentes sustancias. Para que se realice dicha transformación, se requiere de una o más sustancias iniciales llamadas reactivos y la formación de otra u otras llamadas productos. Por ejemplo, cuando un pedazo de carbón se quema, las sustancias iniciales o reactivos son el carbono y el oxígeno del aire. Y entre las sustancias finales, o los productos en este caso, encontramos el dióxido de carbono, o sea, qué es lo que se forma al final, ¿verdad? Recuerden que, pues bueno, en este caso los productos son, les llamábamos anteriormente como si fueran los ingredientes para formar algo, ¿sí? Y el producto viene siendo pues lo que queda al final, ¿verdad? Un ejemplo, este, vamos a decir que vamos a hacer un pastel, ¿sí? Nuestros reactivos, o en este caso pues la materia prima, lo que tenemos al principio, pues va a ser la harina, el huevo, la leche, mantequilla, etcétera, ¿verdad? Al momento de que se junta con lo que viene siendo el calor, que en este caso pues ya vimos también que puede influir en una reacción, el calor, se va a formar lo que viene siendo el pastel al final del producto, ¿verdad? Entonces es para que vayamos dando una idea de lo que viene siendo cada uno de estos, de estas definiciones, ¿verdad? Estas palabras. Para que se produzca la reacción química, se requiere que los reactivos se encuentren en condiciones que favorezcan dicha reacción. Si el carbón está húmedo o hay poco oxígeno, la reacción no se efectuará. ¿Por qué? Porque si ustedes prenden o quieren prender un carbón que esté mojado, por la misma, ¿cómo se puede decir? La misma situación en la que esté el carbono, no va a poder encender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos lo que viene siendo el cerillo o el encendedor cerca del carbón húmedo, pues tenemos que esperar hasta que se pueda secar para que pueda ocurrir algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de otra manera, pues no va a ocurrir nada más que pues va a estar gastándose pues lo que viene siendo esa energía calorífica, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que viene siendo un ejemplo donde tenemos las moléculas, ¿sí? Tenemos el carbón más lo que viene siendo el oxígeno, se va a formar lo que viene siendo esta molécula más el calor. Aquí tenemos la fórmula, tenemos el carbono más O2, que es el oxígeno, es igual o produce lo que viene siendo el CO2, que sería un átomo de carbono y los átomos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, de esta manera se puede observar, pues de manera más visual, cómo se realizan lo que viene siendo estos intercambios o estas sumas dependiendo de el tipo de reacción que vayamos a ver. ¿Ok? Entonces, sí les sugiero ahorita que vayan anotando en su libreta lo que viene siendo cada uno de los tipos de reacciones, pues para que ya lo tengan ahí y que sea de mayor utilidad al momento de que vayan a resolver pues la actividad que voy a dejar. Las reacciones químicas pueden representarse mediante los modelos moleculares, dibujando los átomos como si fueran esferas y construyendo así las moléculas de las sustancias que intervienen en una reacción, así como lo vimos ahorita. Utilizando los modelos moleculares entenderemos mejor la conservación de la materia en las reacciones químicas, puesto que el número de esferas de cada clase debe ser el mismo en las sustancias iniciales y en las finales, es decir, tanto en los reactivos como en los productos. Recordando que todo lo que vaya a entrar, pues de igual manera debe de salir, ¿verdad? Entonces, pues la ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, en este caso solamente se transforma, ¿verdad?
Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos CH4 más 2O2. En este caso produce CO2, que es dióxido de carbono, más 2H2O, o sea, moléculas de agua, ¿verdad? Entonces nos indican que deberíamos de hacerlo de esta manera al principio, pues para poder entender cómo es que funcionan estas reacciones, ¿va? Dentro de las reacciones químicas tenemos 4 clasificaciones. Tenemos la primera, que es reacciones de combinación o de síntesis. La segunda, reacciones de descomposición o de análisis. La tercera, reacciones de sustitución simple o desplazamiento sencillo. Y por último, reacciones por doble sustitución, desplazamiento doble o de meteasis. Entonces, en este caso, esas serían las 4 o los 4 tipos de reacciones que vamos a estar viendo en esta ocasión. Vamos a empezar con el primero. Síntesis o adición. Son aquellas donde dos o más sustancias, en este caso elementos o compuestos, se combinan para formar un producto. Un esquema sencillo de este tipo de reacciones y una ecuación química de ejemplo serían, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a decir, una sustancia A más la sustancia B produce una sustancia AB. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se están sumando. Tenemos aquí un ejemplo ya con elementos. Tenemos 2H2 más O2 produce lo que viene siendo este 2, ¿sí? Tenemos aquí 2H2O. Acuérdense que pues se van a sumar, ¿sí? ¿Qué pasa con este 2 ya que tenemos aquí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero tenemos aquí este 2, se le llama subíndice y este es un coeficiente. Este coeficiente va a multiplicar a lo que nosotros tengamos de este lado. Un ejemplo, tenemos aquí 2 por 2, nos debe de dar 4 de hidrógeno. Aquí tenemos 2 por 2 y si nos sigue dando 4 de hidrógeno. Pero si nosotros sumamos esto, como aquí nos tiene que dar exactamente lo mismo que aquí, ¿sí? Entonces, dice que aquí tenemos 2 de oxígeno. ¿Qué hacemos? Bueno, este 2 se va a ver reflejado aquí. Entonces tenemos aquí 2, ¿verdad? De oxígeno para este que tenemos de este lado. Entonces se multiplica 2 por 1, aquí serían 2, ¿sale? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el método de balanceo. Tenemos aquí ejemplos de reacciones de combinación o de síntesis. Cuando tenemos un metal más un no metal, se transforma un compuesto binario. Tenemos aquí 2Na en estado sólido más el cloro 2 en estado gaseoso. Se forma 2NaCl en estado sólido, que viene siendo una sal. ¿Sí, verdad? Tenemos aquí Ca está en estado sólido más H2 está en estado gaseoso. Se produce lo que viene siendo CaH2, que es un hidruro. Tenemos el óxido básico más agua. Se produce lo que viene siendo una base. Tenemos Na2O en estado sólido más H2O en estado líquido. Produce lo que viene siendo 2NaO2 en estado acuoso. Tenemos Al, 2 o 3 en estado sólido, más 3H2O en estado líquido, produce lo que viene siendo 2Al o 2, 3 en estado acuoso. Un no metal más oxígeno produce un óxido ácido. Tenemos lo que viene siendo la S en estado sólido más O2 en estado gaseoso, produce lo que viene siendo SO2 en estado gaseoso. N2 en estado gaseoso más O2 en estado gaseoso produce 2NO en estado gaseoso. Por último tenemos el óxido ácido más agua, produce un oxiácido. Sería Cl2 o 7 en estado gaseoso más H2O
en estado líquido produce lo que viene siendo 2HClO4 en estado acuoso, y tenemos CO2 en estado gaseoso más H2O en estado líquido produce H2CO3 en estado acuoso. ¿Sí? Aquí lo importante es aprendernos esto, lo primerito de cada uno de estos, ¿sí? Para saber qué nos queda al final. ¿Sale? Bueno, pasamos al siguiente. Descomposición o análisis. Se observa que se puede producir una reacción química a partir de una sustancia, es decir, una sustancia única da lugar a otras diferentes. Un esquema sencillo de este tipo de reacciones y algún ejemplo serían, tenemos aquí, AB produce A más B. Si se fijan aquí, es lo contrario de lo que vimos ahorita, ¿verdad? Ya tenemos dos sustancias que están juntas y se van a separar. Tenemos aquí CaCO3 que produce CaO más CO2. Si se fijan, se descompuso. 2H2O produce 2H2 más O2. Otros ejemplos que se presentan por descomposición térmica o electrolítica de algunos compuestos que contienen oxígeno son los siguientes. Tenemos óxidos metálicos y metal más oxígeno. Sería 2HGO en estado sólido, produce mediante lo que viene siendo el calor. Recuerden que el triangulito indica calor, con 2Hg en estado líquido más O2 en estado gaseoso. Los carbonatos, que sería CdCO3 en estado sólido, produce mediante el calor. Óxido, que es CdO en estado sólido, más dióxido de carbono, que sería CO2G. Los cloratos, que sería 2KClO3 en estado sólido, producen mediante el calor. Los cloruros, en este caso, serían 2KCl en estado sólido, más el oxígeno, que serían 3 de oxígeno en estado gaseoso. Por electrólisis, que es la descomposición de una sustancia por la acción de la corriente eléctrica, tenemos 2HCl en estado acuoso, que produce H2G en estado gaseoso, más Cl2 en estado gaseoso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos descomposición térmica, que es mediante el calor, y la electrolítica, que es por medio de la corriente eléctrica. Es la manera en la que se puede descomponer. Pasamos ahora a la sustitución o desplazamiento simple. Son aquellas donde reacciona un elemento y un compuesto, y el elemento con mayor reactividad química sustituye a otro elemento del compuesto. Algunos ejemplos de reacciones de sustitución serían los siguientes. Tenemos aquí una sustancia A más una sustancia BC, produce lo que viene siendo AC más B. Si se fijan aquí, cambió lo que viene siendo C, ¿verdad? A la otra sustancia. Vamos a ver un ejemplo ya con elementos. Tenemos CuSO4 más ZN, produce ZnSO4 más Cu. Si se fijan, este se quedó solito porque pues al principio estaba acompañado, ¿sí? Ese se quedó solo y estos se combinaron. ¿Ok? En este tipo de reacciones, A es el elemento que desplaza o sustituye, y pueden ser un metal o un no metal. Para saber si ocurrirá una reacción por desplazamiento, consideremos la reactividad química de los metales y los halógenos. Tenemos aquí los elementos y en este caso disminuye la reactividad. El hidrógeno es un no metal,
pero se incluye por el grado de reactividad. Tenemos aquí también estos que se disminuye la reactividad. Tenemos ejemplos del compuesto más el elemento más activo. Elementos del compuesto tenemos FeSO4, es acuoso, más Ca en estado sólido produce lo que viene siendo CaSO4 en estado acuoso, más Fe en estado sólido. AgNO3 en estado acuoso, más Cu en estado sólido produce CuNO3 en estado acuoso, más Ag en estado sólido. CuCl2 en estado acuoso más Fe en estado sólido produce FeCl2 en estado acuoso más Cu en estado sólido. Y por último tenemos FeC12, perdón. Se me hace que aquí es Cl. Sí, FeCl2 en estado acuoso más Cu en estado sólido produce. En este caso no hay reacción, el cobre no se desplaza al hierro debido a que el hierro es más activo que el cobre. Entonces, si se fijan aquí, sí hay tipo de reacciones que no se puede realizar este tipo de desplazamiento, ¿verdad? Pasamos ahora al de sustitución o desplazamiento doble. También se les llama metiasis, que significa un cambio de sustancia en el estado o en su forma. Las reacciones de sustitución son aquellas donde hay un intercambio de iones entre los compuestos. La representación de esta reacción es la siguiente. Tenemos aquí AB más CD produce AD más CB. Si se fijan, de ambos compuestos que teníamos se van a cambiar, ¿verdad? Tenemos aquí el ejemplo, AgNO3 más HCl produce AgCl más HNO3. Entonces, si se fijan, se compartió uno con el otro. Para comprender mejor ese tipo de reacciones debemos tener presente que los compuestos están formados por una parte positiva o catión y una parte negativa o anión que se intercambian al reaccionar por doble sustitución. En este tipo de reacciones es característica la forma de un precipitado, de calor o bien de un gas. Algunas reacciones de neutralización corresponden a este tipo de clasificación. Aquí tenemos, por ejemplo, de manera visual, lo que vienen siendo por los compuestos y cada uno con un signo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el elemento A positivo, el elemento B negativo, más el elemento C positivo y el elemento D negativo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, pues se intercambian, ¿verdad? En este caso, la A se queda igual y en el D, que es negativo, pasa al lugar de B y viceversa. El B pasa al lugar del D. ¿Ok? La polaridad viene en la tabla periódica. Tenemos aquí los ejemplos. Formación de precipitado, tenemos FeSL3 en estado acuoso más 3NH4OH en estado acuoso produce FeOH3, perdón, en forma de precipitado más 3NH4Cl en estado acuoso. ¿Sí? Acuérdense que precipitado tiene esta flechita para abajo y cuando evapora tiene flechita hacia arriba o cuando se forma un gas. Aquí tenemos formación de un gas. Un ejemplo son los carbonatos que al reaccionar con un ácido producen un gas, CO2. Tenemos aquí CaCO3 en estado sólido más 2HCl produce CaCl2 en estado acuoso más H2O en estado líquido más CO2 que tiende a ser un gas. Desprendimiento de calor. Tenemos aquí HCl en estado acuoso más NaOH en estado acuoso produce NaCl en estado acuoso más H2O en estado líquido más el calor. ¿Sí? Se empieza a sentir así como
calientito pues el estado en el que está. Como si se fijan, está casi todo en estado acuoso, casi líquido. Se empieza a sentir en donde lo vayamos a hacer un calor particular, ¿sí? Generalmente, las reacciones químicas inorgánicas van acompañadas de cambios de energía. Las reacciones que liberan energía en forma de calor se conocen como exotérmicas y las que absorben calor de su entorno endotérmicas. Tenemos aquí A más B más calor produce CD. Esa sería una reacción endotérmica que está dentro de, ¿sí? Y cuando tenemos una sustancia A más una B, producen una sustancia C más una D, más el calor sería exotérmicas. Endo es antes, o sea, cuando tienes en este caso los reactivos, y en el producto se le llama exotérmicas. Una reacción química es un proceso en donde dos o más sustancias se unen o transforman para formar sustancias nuevas. Las reacciones químicas se pueden clasificar en reacciones de síntesis o de adición. Son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para dar lugar a un producto. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar una molécula de agua. Reacciones de descomposición. En estas, un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias. En otras palabras, es lo contrario a las reacciones de síntesis. Por ejemplo, la molécula de agua del ejemplo anterior se descompone en los gases que la componen, hidrógeno y oxígeno. Reacciones de sustitución simple, también llamadas de desplazamiento simple. En este tipo de reacciones, un elemento toma el lugar de otro en el compuesto original. De esta forma, se crea un compuesto nuevo. Por ejemplo, el bromuro de hidrógeno y el potasio al reaccionar, el potasio sustituye el lugar del hidrógeno, tomando su lugar formando bromuro de potasio y el hidrógeno queda libre. Reacciones de sustitución doble, también llamadas de desplazamiento doble. En este tipo de reacciones se cambian dos elementos de dos compuestos. Por ejemplo, el cloruro de sodio y el nitrato de plata. Al reaccionar, el cloro y la plata se combinan para formar cloruro de plata y las dos sustancias restantes se combinan para formar nitrato de sodio. La flecha hacia abajo nos está indicando que el cloruro de plata es un sólido que se precipita o cae al fondo del recipiente. En este tipo de reacciones en donde se forma un sólido y cae al fondo del recipiente se le llaman reacciones de precipitación. Todas las reacciones químicas llevan asociadas una variación de energía. Dependiendo de la absorción o desprendimiento de energía, las reacciones químicas se clasifican en endotérmicas si absorben calor o energía para que se lleven a cabo, o exotérmicas si liberan calor o energía. Las reacciones de combustión son aquellas en donde una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno, desprendiendo luz y calor. Este tipo de reacciones también son exotérmicas. Existen dos reacciones de combustión, las completas en donde el oxígeno se encuentra en la cantidad suficiente formándose dióxido de carbono en los productos y la llama la podemos observar de color azul, y las incompletas en donde el oxígeno es menor a la cantidad que se necesita y por lo tanto se forma monóxido de carbono y la llama la podemos observar de color amarillo. Las reacciones de neutralización se llevan a cabo cuando se mezcla un ácido fuerte, en este caso el ácido clorhídrico, y una base fuerte, por ejemplo el hidróxido de sodio, y como resultado tenemos una sal, cloruro de sodio, agua y se libera energía en forma de calor. Esto quiere decir que este tipo de reacciones son exotérmicas. Las reacciones iónicas son aquellas en donde se forman iones. Ocurren cuando en este caso el cloruro de sodio, que es una sal, se disuelve en un solvente, por ejemplo el agua. Al disociarse o separarse, los elementos que componen la sal quedan cargados eléctricamente, formando al ion sodio y al ion cloro. Las partículas cargadas positivamente se llaman cationes y las negativas aniones.
Las reacciones óxido-reducción ocurren cuando en las reacciones químicas hay una transferencia de electrones y la sustancia química que gana electrones se reduce y la que pierde electrones se oxida. Las reacciones nucleares se llevan a cabo cuando interaccionan los núcleos de los átomos de los elementos químicos, liberando enormes cantidades de energía. Cuando se unen dos átomos se le llama fusión nuclear y cuando dos átomos se separan se le denomina fisión nuclear. Y por último, las reacciones, de acuerdo al sentido de la reacción, se pueden clasificar en irreversibles cuando el sentido de la flecha va en una sola dirección. Esto quiere decir que los productos formados no se pueden convertir en reactivos nuevamente, y las reacciones reversibles son aquellas en donde los productos formados pueden volver a convertirse en reactivos y el sentido de las flechas van en ambas direcciones. Interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos la siguiente actividad. Tipos de reacciones químicas. Número 1. Identifiquen a qué tipo de reacción pertenecen las siguientes fórmulas generales. Cada una de estas fórmulas pues las vimos ahorita. Les había comentado que había que anotar cada una de ellas pues para que fuéramos viendo de qué manera pues se van a resolver, ¿verdad? Según cada ejemplo hay que poner el tipo de reacción a que corresponda. Tenemos aquí el número 2. Observen las siguientes ecuaciones y clasifíquenlas según el tipo de reacción. Aquí tenemos las reacciones, ¿sí? De igual manera, hay que checarlas, compararlas con las fórmulas que tenemos aquí en la parte de arriba y poner también su clasificación, ¿va? Bueno, entonces, esa sería la actividad de la semana. Les encargo mucho, por favor, que suban las siguientes actividades, ya que pues estamos casi por terminar, en este caso la materia, y pues es importante pues tener la mayoría de las actividades pues arriba para poderlas calificar de la mejor manera. En este caso pues bueno, cada una lleva un puntaje. Recuerden que bueno, dentro de lo que viene siendo mi materia, yo voy a calificar en base a las actividades, no les voy a poner examen. Entonces es de vital importancia que presenten la mayoría, si no es de que todas las actividades que hayamos hecho en, pues, en esta materia. ¿Ok? Entonces, no siendo más, hasta aquí terminaríamos la clase de esta ocasión. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.